La Segunda Guerra Mundial. Este fue el conflicto armado que estalló en 1939 entre las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, y los aliados que son Inglaterra, Francia y la Unión Soviética. Los aliados fue reforzado por Estados Unidos desde 1941. Los líderes del eje son: en Alemania era gobernado por Adolfo Hitler, jefe del partido nazi, con una ideología imperialista militarista, expansionista, anticomunista y racista. En Italia era gobernado por Benito Mussolini, jefe del partido fascista y anticomunista. Y en Japón, su emperador Hirohito, quien era visto como un semiddios para los japoneses. Por el lado de los aliados, Inglaterra, al inicio de la guerra, su primer ministro fue Neville Chamberlain, pero en mayo de 1940 asumió el mando Winston Churchill. En Francia, al principio era Albert Lebrun. En julio de 1940 el presidente fue Philippe Pétain. En la Unión Soviética, gobernada por el dictador comunista José Stalin. En Estados Unidos, gobernada por Franklin Roosevelt, pero por su muerte en abril de 1945 subió al poder Harry Truman. Las causas de la Segunda Guerra Mundial. Hubieron muchas causas, entre ellas las políticas, que abarcan: primero, el resentimiento de los alemanes por los duros términos del Tratado de Versalles de 1919, que dio fin a su Primera Guerra Mundial. La segunda razón política, el resurgimiento de Alemania como potencia militar. Tercero, el fracaso de la política del apaciguamiento preconizada por Inglaterra y Francia. Cuarto, la ineficacia de la Sociedad de Naciones, creada en 1919 para resguardar la paz internacional. Las causas económicas. Primero, la ambición de Alemania, Italia, Japón y otros países para ganar colonias o semicolonias que sean fuertes para materias primas y mercados para sus manufacturas. Las causas sociales. Primero, el desempleo y pobreza que empujó a millones de personas a incorporarse a las Fuerzas Armadas y entusiasmarse con los conflictos armados. Las causas ideológicas. Primero, la rivalidad ideológica entre el fascismo, Italia y Alemania, el capitalismo, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, y el comunismo de la Unión Soviética. Segundo, el racismo que promovió los nazis alemanes contra los judíos, gitanos y esclavos. Los acontecimientos. La Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Ese fue uno de los primeros acontecimientos que Alemania fue derrotada por Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Su infraestructura quedó destruida y su economía arruinada. La segunda razón, los tratados de Versalles de 1919, el tratado de paz que puso fin a la Primera Guerra Mundial de Alemania, perdiendo territorios y asumiendo una deuda millonaria, y quedó prohibida su fabricación de armas. Tercero, el surgimiento del fascismo, 1922. En Italia, Benito Mussolini llegó al poder con una ideología nacionalista, militarista y expansionista. En 1936 se apoderó de Etiopía. En abril de 1939 invadió Albania. El ascenso de Hitler, 1933. En Alemania, Adolfo Hitler desarrolló el nazismo fascista y racista, llegó al poder en 1933, violó el Tratado de Versalles y militarizó a su país con fines expansionistas. Anexiones de Alemania, 1931. Este año Alemania se anexó a Austria y parte de Checoslovaquia el 1 de septiembre de 1939. Al invadir Polonia provocó el estallido de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial estalló el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia usando Blitzkrieg. Es una guerra relámpago en rápidos movimientos que los blindaron en el uso de su máxima potencia de fuego. Entonces, Inglaterra y Francia lanzaron un ultimátum a Alemania exigiendo que se retire de Polonia, pero los alemanes continuaron avanzando, destruyendo las débiles defensas polacas. El 8 de septiembre iniciaron el asedio de su capital, Varsovia, y el día 28 la tomaron completamente. Esto provocó que Inglaterra y Francia, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Canadá le declararon la guerra alemana. Mientras tanto, el 17 de septiembre de 1939, la Unión Soviética invadió la parte oriental de Polonia con el argumento de proteger los ucranianos y los rusos que vivían en esa zona. En realidad, soviéticos y alemanes ya habían decidido repartirse Polonia con la firma del pacto Ribbentrop-Molotov del 23 de agosto de 1939. En los meses siguientes, Alemania invadió Dinamarca, Noruega, Bélgica y Holanda. En junio de 1940 cayó París, la capital de Francia. En agosto del mismo año, la aviación de Alemania bombardeó Londres sin misericordia, pero no logró la rendición de Inglaterra. Alentado por los avances alemanes, el dictador italiano Benito Mussolini envió tropas a invadir Grecia y Egipto, pero fueron derrotadas. Eso obligó a Hitler a enviar ayuda para controlar los Balcanes y el norte de África. Esas fuerzas fueron vencidas por los aliados de la batalla de Alamein de julio de 1942 y huyeron a Italia, donde también fueron derrotados. En junio de 1941, Hitler ordenó la invasión de la Unión Soviética. Sus fuerzas avanzaron hacia Moscú, pero estando muy cerca, tuvieron que retroceder por el contraataque ruso y la llegada del invierno. Finalmente fueron aplastados por los soviéticos en la gran batalla
de Stalingrado en julio de 1942 y febrero de 1943. Mientras tanto, los nazis aplicaban una política de exterminio contra los judíos. Soluciones finales: en crueles campos de concentración como el Auschwitz, Polonia. En el Océano Pacífico, los japoneses realizaron un bombardeo de Pearl Harbor en diciembre de 1941, provocando el ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. La ofensiva japonesa la llevó a conquistar China, el sudeste asiático y casi todas las islas del Pacífico. Pero a partir de la victoria estadounidense en la batalla de Midway en junio de 1942, los japoneses empezaron a perder posiciones. El fin de la guerra. En junio de 1944, los aliados iniciaron una gran contraofensiva con que desembarcó a Normandía, obligando a los alemanes a replegarse hacia su país. En agosto fue liberada París y en febrero de 1945 toda Francia quedó liberado de alemanes. Los aliados invadieron Alemania en marzo, pero los soviéticos llegaron primero a Berlín. El 25 de abril de 1945, Hitler se suicidó el 30 de abril. El 9 de mayo de 1945, el mariscal alemán Wilhelm Keitel firmó la rendición de su país en Berlín. El 6 y 9 de agosto, Estados Unidos arrojó bombas nucleares sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, que le aceleró la rendición del emperador Hirohito el 2 de septiembre de 1945. Las consecuencias. Las principales fueron consecuencias políticas, que son: primero, la desaparición de los regímenes fascistas en Italia y en Alemania. Segundo, el fin del imperialismo japonés. Tercero, la creación de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. 4. La afirmación del poderío de Estados Unidos. 5. La consolidación de la Unión Soviética. 6. Formación del bloque capitalista contra Estados Unidos y Europa Occidental. El bloque socialista, que es Unión Soviética y Europa del Este. La división de Alemania, Corea y Vietnam en zonas dominadas por Estados Unidos y la Unión Soviética. El inicio de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. La independencia de muchos países asiáticos y africanos. Las consecuencias económicas fueron: predominio económico de Estados Unidos, debilitamiento de Europa, ayuda de Estados Unidos a Europa Occidental mediante el Plan Marshall, fortalecimiento económico de la Unión Soviética, ayuda soviética a Europa Occidental y a países de gobiernos comunistas. Las consecuencias sociales: la muerte de cerca de 50 millones de personas, el multamiento de millones de personas, destrucción de cientos de ciudades y puertos de Europa, Asia y Oceanía, el desplazamiento de millones de civiles afectados por la guerra, el fortalecimiento de la burguesía capitalista y el incremento de números de obreros, el surgimiento del sindicalismo y los movimientos de carácter libertario. Y las consecuencias tecnológicas fueron la construcción de nuevos armamentos, la fabricación de bombas atómicas, la invención de los misiles y radares y el mejoramiento de los transportes y las telecomunicaciones.